Hola, tengo 22 años, recién terminé mi maestría, y lo que estoy a punto de contar es algo que me marcó de por vida. Todo comenzó cuando tenía apenas 12 años. Mi papá solía recibir computadoras portátiles nuevas cada cierto tiempo por su trabajo, así que un día me dejó una de repuesto para que pudiera empezar a familiarizarme con la tecnología. Pasaron los años, y ya en secundaria escuché a un grupo de compañeros hablar entre risas sobre marihuana y temas raros de Internet. Uno de ellos mencionó que existían zonas restringidas dentro de la red, lugares donde se almacenaba información secreta o cosas que nadie más debía ver. Esa frase se me quedó grabada. Esa misma noche, motivado por la curiosidad, busqué en línea y me topé con algo que cambiaría mi forma de ver el mundo digital: la Deep Web. Desde ese momento, me sumergí en tutoriales, guías de uso de proxies, trucos para ocultar tu dirección IP y programas que te permitían sortear todo tipo de restricciones. Me convertí en un explorador constante de lo que muchos llaman la Internet profunda. Durante toda mi adolescencia, mi vida social fuera de la pantalla fue casi inexistente. Pero en línea, en los foros que frecuentaba, como uno llamado Rat. Encontré mi tribu. Usaba varios seudónimos y me relacionaba con otros usuarios como yo. De todos ellos, solo había uno que realmente sentía cercano: Nathan. Él parecía pasar más tiempo en la Deep Web que yo, lo cual ya es decir mucho. Nunca compartimos nombres reales ni información personal, pero aún así confiaba en él más que en la mayoría de las personas que conocía en la vida real. En la universidad terminé compartiendo dormitorio con un tipo que vendía drogas de forma discreta. Las autoridades académicas no lo sabían, claro, pero en realidad él trabajaba para mí. Yo me encargaba de conseguir sustancias como MDMA, LSD o éxtasis desde ciertos portales dentro de la Deep Web, y él se encargaba de distribuirlas en el campus. Me las ingeniaba para que los paquetes llegaran a una caja postal vinculada a mi dormitorio sin levantar sospechas. Todo estaba bajo control. Nadie podía rastrear mi IP. Mis movimientos estaban cifrados, y pensaba que estaba un paso por delante de todos. Pero en mi segundo año cometí el error de ir más allá de lo que debía. Empecé a recibir enlaces a videos y foros más oscuros, la clase de contenido que haría que cualquier película de terror pareciera una caricatura infantil. Por eso, solo confiaba en los enlaces que yo mismo encontraba o los que Nathan me pasaba. Había días en que nos pasábamos horas navegando juntos en foros cifrados, compartiendo cosas retorcidas que hallábamos en lo más profundo de la Deep Web. Lo que para otros sería una locura, para nosotros ya era rutina. Una noche Nathan y otro usuario con el que hablábamos en un chat cifrado empezaron a hablar sobre un sitio al que supuestamente nadie había logrado acceder, salvo una única persona que, según ellos, estaba completamente desconectada del mundo real. La manera en que describieron aquel portal nos hizo pensar que se trataba de algo excepcionalmente perturbador. Tenía un nombre críptico, pero muchos lo conocían por el apodo Cold Body, cuerpo frío. Nos pasaron una URL, pero venía codificada. El tipo que la envió no nos dio la clave para decodificarla. Nathan y yo pasamos horas intentando descifrarla, usando herramientas avanzadas de desencriptación. Hasta ese momento nunca habíamos encontrado un código tan complejo. Después de un rato decidí dejar corriendo el programa y salir a fumar algo. Nathan se quedó conectado para preparar una partida de Halo. Al volver noté que su micrófono estaba en silencio, lo cual era raro porque nunca lo silenciábamos entre nosotros. Esperé unos minutos, pero no volvió. Mientras tanto observé la pantalla. El código se había resuelto solo. Una serie de ventanas emergentes comenzó a aparecer en mis dos monitores, como si todo se estuviera activando al mismo tiempo. El procesador de mi computadora rugía como si estuviera al borde de explotar. Las líneas de comando se movían solas. Era claro que algo grande se estaba ejecutando. Estaba por hacer un reinicio forzado, cuando mis pantallas se apagaron y se encendieron nuevamente. Lo que vi después me hizo sentir como si algo me estuviera observando desde el otro lado de la pantalla. Aparecieron 4 ventanas activas. 2 de ellas mostraban sitios convencionales, probablemente usados como redirección para camuflar el tráfico de datos. Pero una de las otras ventanas tenía un texto breve, en rojo intenso. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que te espera. Si no lo sabes, no perteneces a este lugar. Una alerta emergente apareció, pidiéndome confirmar si quería continuar. Le di que sí. Lo siguiente fue aún más raro.
Me pidió ingresar un nombre de usuario y una contraseña opcional. Usé uno de mis seudónimos habituales. Luego de unos segundos, una sala de chat se cargó en pantalla. Era básica, sin colores, sin adornos. Solo texto rojo sobre fondo oscuro. Vi una lista de usuarios conectados y reconocí uno de los nombres. Nathan. Él también había logrado entrar. Había unas 30 o 40 personas en el chat. Nadie usaba nombres reales, pero algunos parecían conocerse entre ellos. Empezaron a escribir como si fuera una conversación casual. Yo no sabía cómo reaccionar. ¿Era esto una comunidad secreta? ¿Un culto digital? Todo me parecía surrealista. Entonces, una de las ventanas inactivas se activó. Un video comenzó a cargarse. El archivo tardó en cargarse, como si la conexión estuviera procesando algo mucho más pesado que un simple video. Durante los primeros segundos, la imagen era borrosa, casi ilegible. Parecía la grabación de un sótano frío, con paredes grises y sin decoración alguna. Apenas podía distinguirse la forma de la habitación. El silencio, acompañado por el leve zumbido de mi PC, hacía que cada segundo se sintiera eterno. Luego de unos minutos, la calidad de la imagen mejoró. La cámara enfocaba una zona vacía, mal iluminada, pero claramente acondicionada para algo. Un hombre corpulento entró en escena. Vestía una camiseta sin mangas, estaba cubierto de tatuajes y sostenía una pequeña pizarra blanca con símbolos extraños escritos. Al pie de la pizarra, en letras más grandes, podía leerse Cold Body. Su apariencia era escalofriante. Tenía una barba espesa, descuidada, y un rostro que transmitía una mezcla de cansancio, agresividad y algo inhumano. No habló de inmediato. Solo miró hacia la cámara como si supiera que alguien, yo, lo estaba mirando fijamente desde el otro lado de la pantalla. Luego apareció otra persona en escena. Esta vez era un hombre más joven, con los ojos vendados y los brazos atados por detrás. Su respiración era agitada, su cuerpo temblaba. A su lado, un tercero comenzó a hablar en inglés, aunque con un acento difícil de identificar. Dijo: «Bienvenidos al espectáculo de Cold Body». Su voz temblaba. Al principio pensé que era parte de la actuación, pero luego noté algo extraño. Comenzó a sollozar. No era parte del guión ni una actuación. Lloraba con desesperación, con miedo. Rogaba por ayuda. Decía que no quería morir, que no sabía cómo había llegado ahí. Fue entonces cuando el primer hombre, el del cartel, le gritó algo en otro idioma. Chino, tal vez. Y sin más, otra figura entró en la escena. Esta llevaba una pistola. Sin titubeos, se acercó al hombre que lloraba y le disparó en la cabeza. El sonido fue seco, real, pero no terminó allí. Volvió a disparar una vez más, y luego una tercera. El cuerpo del hombre se desplomó y la sangre salpicó en varias direcciones. Yo no podía moverme. No estaba viendo un video cualquiera de la Deep Web. Era una transmisión en vivo. Volví la mirada a la sala de chat. Los mensajes no se habían detenido. Los usuarios parecían completamente habituados a eso. Algunos, en distintos idiomas, escribían cosas como «otro, otro, otro». Que muera lento esta vez. Que le disparen en las rodillas primero. Me costaba procesarlo. El horror de lo que acababa de ver aún me tenía paralizado, y la gente escribía como si estuvieran viendo un episodio de una serie de televisión. Luego arrastraron a una mujer. Estaba completamente desnuda, cubierta de golpes. Sus gritos no eran fingidos. Suplicaba, chillaba por su vida. Nadie respondía. Nadie mostraba piedad. La amarraron a una silla metálica mientras ella lloraba como una niña perdida. La ejecución fue igual de brutal. Esta vez no usaron arma de fuego. Se escucharon huesos rompiéndose. La cámara temblaba un poco por el movimiento del camarógrafo. No voy a entrar en detalles explícitos aquí, pero lo que hicieron con su cuerpo no debería existir en el mundo real, ni siquiera en la Deep Web. Era como si estuvieran diseccionando a un cadáver, pero ella aún estaba viva al principio. Intenté cerrar las ventanas. El sistema no respondía. Era como si mi PC se hubiera convertido en una cárcel. Cada clic era inútil. Cada comando fallaba. En la sala de chat, los usuarios seguían animando al grupo detrás de la cámara. Algunos decían que querían probar ellos mismos. Otros preguntaban por el precio para participar. Me temblaban las manos. Volví a mirar el nombre de los usuarios conectados. Entonces ocurrió lo peor. Comenzaron a mencionar nuestros alias, el de Nathan y el mío.
Uno tras otro comenzaron a escribir nuestros seudónimos, y no con tono casual. Preguntaban directamente cosas como: ¿cuál de los dos elige primero? Vamos, que decidan, uno debe morir. Intenté hablar con Nathan, pero no respondió. Su nombre estaba ahí, visible, pero no escribía nada. No podía saber si estaba paralizado de miedo o si ya no estaba frente a su computadora. La ventana principal, la que había iniciado todo, mostraba al hombre de la pizarra. Ahora estaba acercándose a la cámara. Su mirada era fija, fría, como si pudiera verme directamente a mí. En un idioma desconocido habló de nuevo. Y entonces todo quedó en silencio. El chat también, como si todos estuvieran esperando una respuesta, una orden. Fue en ese instante cuando me di cuenta de la magnitud del error que habíamos cometido. Ya no era un simple espectador accidental. Ya no era un usuario anónimo más en la Deep Web. Estaba siendo observado. Estaba dentro. Y ya sabían quién era. Sentí el pulso retumbar en mis oídos. El hombre de la pizarra continuaba mirándome fijamente. La cámara captaba cada parpadeo suyo como si fuera un golpe contra mi pecho. De pronto, la pantalla se dividió. A la izquierda seguía la imagen del sótano, y a la derecha apareció un recuadro negro con un cursor parpadeante. Sobre ese cuadro el texto rojo anunciaba. Los demás usuarios empezaron a alentarme con mensajes que se desplazaban como un torrente. Hazlo. No seas cobarde. Elige ya. Entre las líneas, mis alias y el de Nathan se repetían como un eco maligno. Intenté teclear algo, cualquier cosa, pero mis dedos no se movían. Estaba paralizado. Entonces la transmisión cambió. La cámara se acercó a los 3 rehenes que quedaban. 2 hombres y una mujer, todos amordazados y con los ojos inflamados de terror. Un guardia levantó la pizarra. En ella alguien había escrito nuestros seudónimos junto a las siluetas de las víctimas, como si aquello fuese una votación macabra. Nadie hablaba ya en la sala de chat. Era el silencio del circo cuando el domador alza el látigo. Aquella mudez me sacudió más que los disparos. Entendí que lo siguiente dependería de lo que hiciera, o dejara de hacer, aquel desconocido al otro lado de la cámara. No recuerdo haberlo decidido. De pronto me vi arrancando el cable de alimentación de la torre. El zumbido de los ventiladores se apagó, y el cuarto quedó sumido en una oscuridad total, rota apenas por la luz callejera que se colaba desde la ventana. Me quedé inmóvil, respirando a bocanadas, esperando que ocurriera algo. Un golpe en la puerta, el timbre, un crujido en la escalera. No pasó nada. Cuando por fin me atreví a moverme, usé la linterna del móvil para revisar la habitación. No había señales de intrusión, ningún programa abierto en las pantallas apagadas, pero la sensación de estar observado seguía ahí, pegada a mi nuca como una mano fría. Pasé el resto de la noche caminando en círculos por la cocina del piso. Cada chirrido de la madera me parecía una amenaza, cada sombra una figura acechante. Al amanecer mis piernas temblaban, no de droga ni de sueño, sino de la certeza de que mi anonimato se había roto en 1000 pedazos. Durante 2 días enteros no me acerqué a la computadora. Apagué el Wi-Fi del router y quité la batería al portátil de repuesto. Ni siquiera prendí la televisión. Me alimenté de cafés instantáneos y la paranoia de que, en cualquier momento, alguien haría sonar mi teléfono para susurrar mi nombre real. Intenté marcar a Nathan desde un número anónimo. No contestó. Probé por Telegram, por Signal, incluso por un viejo foro cifrado. Silencio absoluto. Algo en mí seguía creyendo que él estaba allí afuera, igual de aterrado, buscando la forma de contactarme. Pero cada hora que pasaba sin respuesta me hundía un poco más en la idea contraria. Tal vez él jamás salió de esa sala de chat. La mañana del tercer día, la ansiedad pudo más que el miedo. Encendí la torre y mantuve el dedo en el interruptor por si detectaba algo raro en el arranque. Nada. BIOS limpia, ventiladores a velocidad normal, escritorio vacío. En un acto casi instintivo abrí RadDot, nuestro foro habitual. Tenía múltiples mensajes sin leer, todos con el alias de Nathan. Abrí la conversación y se empezó a descargar un conjunto de archivos. Eran fotografías, capturas de mi perfil universitario, selfies antiguas sacadas de mi nube privada, imágenes en las que aparecía con amigos durante la secundaria. Luego vinieron los documentos, listados con mis correos electrónicos, mis direcciones antiguas, incluso la placa del coche de mi madre. Al final, mi dirección IP actual y pegada al pie,
una máscara sonriente hecha con caracteres así. Se me puso la piel de gallina. Aún no estaba claro quién enviaba aquello bajo la cuenta de Nathan, pero comprendí la amenaza. Todo lo que era mío, todo lo que amaba, estaba al alcance de unas manos invisibles que habitaban en la Deep Web. Sentí un impulso de vomitar. Me sostuve contra la mesa hasta que pasó la oleada. Escribí, temblando: «Nathan, ¿eres tú? ¿Qué está pasando?». No hubo respuesta. Ni aquel día, ni el siguiente, ni nunca. La cuenta se mantuvo en línea otros minutos, como si alguien leyera mis palabras desde un rincón oscuro, y después desapareció. Borré todo el historial de mi navegador, formateé los discos de arranque y metí la torre en una caja sellada con cinta, como un artefacto contaminado. Cambié contraseñas, activé verificaciones biométricas, di de baja tarjetas y cancelé números telefónicos. No sirvió de mucho. Mi información estaba esparcida como confeti por nodos imposibles de rastrear. Lo único que podía hacer era desaparecer yo mismo del radar. Hoy vivo lejos del campus, sin redes sociales, sin foros, sin esos alias que una vez me dieron orgullo en la Deep Web. Cada vez que un repartidor se equivoca de puerta o que un coche desacelera junto a mi edificio, siento que el corazón se me clava en la garganta. No sé qué ocurrió realmente con Nathan, ni qué pasó con los espectadores de Cold Body, ni con los que manejaban aquella sala macabra, pero oigo su ausencia como un hueco de eco interminable. A veces imagino que aquel hombre corpulento sigue de pie frente a la cámara, sosteniendo la pizarra con mi nombre tachado, esperando a que vuelva a conectar. Y no pienso darle ese gusto. No soy ningún héroe ni un mártir. Solo fui un chico petulante creyendo que la Deep Web era un parque de diversiones sin reglas. No lo es. Si sigues este camino, llegará un punto donde las puertas no se abren de vuelta y la pantalla deja de ser una ventana segura. Se convierte en un espejo bidireccional, y alguien del otro lado te está observando demasiado de cerca. No hay coraza de criptografía ni VPN que resista la malicia de quienes disfrutan lastimar. Yo lo aprendí tarde. Ojalá tú no tengas que hacerlo. Me llamo Jack, soy un hombre común que vive en Seattle. Trabajo en obras y mi esposa, Kayla, es enfermera. Nuestra vida era como la de cualquier otra familia, hasta que todo cambió de forma brutal. Nuestro hijo Trevor, que tenía 15 años, comenzó a sentirse exhausto, sin energía, apagado. Al principio pensamos que solo era parte de la adolescencia, esas noches largas de videojuegos y poco sueño, pero los síntomas empeoraron. Empezó a sudar durante la noche, perdió peso de forma alarmante. Fuimos al médico, y ahí comenzó la pesadilla. Después de varios estudios, nos dieron la clase de noticia que destroza a unos padres por dentro. Trevor tenía un tipo de cáncer extremadamente agresivo, que ya se había esparcido por su cuerpo. Era inoperable e incurable. Nos dijeron que lo único que podíamos hacer era tratar de que se sintiera cómodo, darle algo de tiempo con quimioterapia, pero nada más. Esas palabras fueron como un disparo en el pecho. Aún así, intentamos todo. Radiación, múltiples sesiones de quimio, tratamientos experimentales. Pero el cáncer avanzaba sin detenerse, consumiéndolo lentamente. Para diciembre, Trevor ya no podía siquiera salir de la cama. Era apenas un esqueleto envuelto en piel. Su rostro era una sombra del niño fuerte y alegre que habíamos criado. Lo más cruel es que su mente seguía intacta. Él era plenamente consciente del infierno que vivía dentro de su cuerpo. Fue entonces cuando, en medio de esa desesperación que solo puede sentir un padre al borde del abismo, comencé a buscar alternativas fuera del sistema médico tradicional. Me lancé de lleno a investigar en Internet, en especial en los rincones oscuros que muchos prefieren evitar, la Deep Web. Allí descubrí un universo subterráneo de prácticas médicas no autorizadas, rumores, foros clandestinos y operaciones que bordeaban la ciencia ficción. Entre todo ese caos digital encontré algo que me pareció al principio imposible. Hablaban de trasplantes de cabeza. La idea de tomar la cabeza de una persona viva y colocarla en otro cuerpo sonaba como un guión de horror, pero cuanto más leía, más testimonios encontraba. Hablaban de cirujanos expulsados de la comunidad médica, de procedimientos ilegales financiados por mafias internacionales, y de pacientes terminales que habían logrado sobrevivir gracias a estos trasplantes imposibles. En especial, los foros más ocultos de la Deep Web
Mencionaban a un sujeto que operaba desde Seattle, bajo el alias críptico de Vladimir. Según lo que logré recolectar, Vladimir era un ex neurocirujano expulsado de su programa en Moscú por realizar intervenciones prohibidas con el respaldo de la mafia rusa. Él afirmaba haber desarrollado una técnica única para reconectar la médula espinal durante los trasplantes de cabeza, utilizando compuestos neuronales experimentales. Le envié todos los registros médicos de Trevor, incluidas las imágenes recientes de sus tomografías, y su respuesta fue escalofriante. Tu hijo es el candidato perfecto. Vladimir me pidió $200,000 para cubrir todo, encontrar un cuerpo donante compatible, suministros, fármacos antirrechazo y el procedimiento completo. Era una cifra absurda, pero estaba dispuesto a cualquier sacrificio. Contra los deseos de Kayla vacié nuestras cuentas, usé todas las tarjetas, hasta hipotecamos la casa por segunda vez. Le envié un anticipo a través de criptomonedas como él exigía, con la promesa de pagar el resto al final del procedimiento. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Vladimir comenzó a enviarme grabaciones del supuesto cuerpo donante. En una de ellas aparecía un joven desaliñado, posiblemente un vagabundo, completamente drogado, casi inconsciente. Decía que ese cuerpo sería el nuevo recipiente para la mente de Trevor. Otra grabación mostraba al mismo hombre, ya desnudo y atado en una habitación de motel sucia y sangrienta. Vladimir le inyectaba algo que lo inmovilizaba y luego procedía a afeitarle la cabeza. Después, con una herramienta quirúrgica que parecía más un instrumento de tortura, comenzó a cortar la base del cráneo. El sonido fue indescriptible. Esa mezcla de huesos siendo triturado y carne desgarrada me acompañará por siempre. Su cabeza, ya separada, fue sumergida en un líquido azulado dentro de una tina de hielo. Debemos preservar el cerebro lo antes posible, decía Vladimir con total frialdad. La grabación siguiente mostraba cómo extraía el cerebro de ese cuerpo. Usaba una especie de taladro para perforar el cráneo, lo abría como si fuera una fruta, y luego, con una manguera de succión, lo transfería a una bolsa con el mismo líquido azul. Vomité al ver aquello, y aún así, no me detuve. La noche anterior a la cirugía me despedí de Trevor. Le expliqué que íbamos a intentar una operación secreta experimental que podría salvarlo. Su rostro se iluminó por primera vez en meses. Tal vez tenga un cuerpo nuevo fuerte y con abdominales, bromeó con una risa débil. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Al amanecer, Vladimir me envió una ubicación secreta, un viejo almacén industrial en los márgenes de la ciudad. Le mentí a mi esposa diciéndole que era parte de un nuevo ensayo clínico. Cargué a Trevor en una incubadora médica y lo llevé hasta allá. El lugar era aterrador. Un edificio en ruinas con olor a podredumbre. Afuera, un hombre calvo y musculoso con tatuajes me recibió sin decir una palabra. Dentro, entre cortinas sucias, había una zona habilitada como quirófano improvisado. La escena era grotesca. Bandejas oxidadas, herramientas quirúrgicas ensangrentadas, luces de hospital colgando de ganchos, y en el centro el cuerpo del donante, ya sin cabeza. Trevor, apenas consciente, comenzó a preguntar qué era ese lugar. Le mentí, diciéndole que era necesario por la privacidad del procedimiento. Vladimir estaba allí, vestido con bata quirúrgica, fumando. Se acercó y dijo: «Llegaste justo a tiempo, vamos a comenzar». Cuando los asistentes comenzaron a desnudar a Trevor para colocarlo en la camilla, sus gritos de dolor por las llagas en su piel me desgarraron el alma. Él comenzó a suplicar, asustado sin entender nada. Me preguntaba por qué nadie le había contado la verdad. Yo solo le dije que debía ser valiente, que todo iba a estar bien. Mentí. Una vez más. Los asistentes lo amarraron a la mesa mientras él lloraba. Vladimir tomó una aguja larga y la insertó en su cráneo. «Solo es un sedante», dijo con tono clínico. La escena siguiente fue aún peor. Sacaron un contenedor del fondo del quirófano lleno de vapor. Dentro flotaba una cabeza humana, pálida, calva, con un cuello brutalmente cercenado. «Ese es el donante perfecto», dijo Vladimir con orgullo. «Joven, sano, grupo sanguíneo compatible, marcadores aceptables». Entonces, sin perder tiempo, sacó su sierra quirúrgica y se acercó a la cabeza de Trevor. Con una precisión que solo podía provenir de alguien que ha practicado esta atrocidad docenas de veces, Vladimir apoyó la hoja de la sierra quirúrgica en la base del cráneo de Trevor. Sus movimientos eran mecánicos, casi ceremoniales,
como si llevara a cabo un antiguo ritual en lugar de una operación médica. El aire en la sala se volvió denso, cargado de electricidad y muerte. El primer sonido fue un zumbido agudo, seguido por el chirrido metálico de la sierra penetrando hueso. Trevor, aunque sedado, aún presentaba espasmos reflejos. Sus piernas temblaban ligeramente, como si su cuerpo intentara aferrarse al último aliento de vida. La sangre comenzó a brotar en un chorro pulsante, empapando la sábana metálica sobre la que yacía. El olor era indescriptible, una mezcla de hierro, carne quemada y químicos quirúrgicos que se clavó en mi garganta. Me agarré a una de las columnas del almacén sintiendo que las piernas me fallaban. Quería gritar, correr, sacarlo de allí. Pero ya no había regreso. Las manos de Vladimir no titubeaban. Con movimientos milimétricos y fríos, fue separando vértebra por vértebra, músculo por músculo, hasta que finalmente, la cabeza de mi hijo quedó unida al cuerpo solo por un pequeño grupo de tendones. Un tirón seco, y el cuello de Trevor se abrió como una flor trágica. La extracción está completa, anunció Vladimir, con una gota de sudor recorriéndole la sien, aunque su tono era el de quien termina un trámite, no una mutilación humana. Mientras sus ayudantes limpiaban la mesa, él colocó la cabeza de Trevor en una bandeja de acero inoxidable y comenzó a conectarla rápidamente a una red de tubos que bombeaban el líquido azul helado directamente en sus arterias cerebrales. El rostro de Trevor, sin cuerpo, tenía los ojos entreabiertos, fijos en un punto indeterminado, su boca abierta en lo que parecía un grito silente. Aquello no era humano. Era una blasfemia contra todo lo que la naturaleza había establecido. Vladimir volvió al cuerpo donante, aquel torso atlético y joven que yacía sin cabeza en una camilla a su lado. El muñón del cuello aún humeaba ligeramente. Con rapidez, los cirujanos rasparon la base de la columna, limpiaron el tejido muerto y lo prepararon para lo que él llamaba la integración nerviosa. Este es el paso más delicado, murmuró mientras tomaba una jeringa cargada con un fluido espeso y brillante. Neuralink experimental, desarrollado por antiguos colegas del bloque soviético. Contiene nanoconductores biológicos que ayudan a reprogramar la médula espinal. Inyectó el líquido tanto en la base del cuello del cuerpo como en el tallo cerebral de Trevor. El gel comenzó a burbujear al contacto, como si se tratara de una reacción química viva. De inmediato, sus ayudantes colocaron clavijas de titanio y una estructura similar a un exoesqueleto en miniatura alrededor del punto de fusión. Era como ver una estructura de andamiaje cibernético construir un puente entre dos existencias. Las siguientes 3 horas se convirtieron en un infierno quirúrgico interminable. Cables, electrodos, pinzas microquirúrgicas. Vladimir cortaba, soldaba, reprogramaba señales neuronales con herramientas que parecían más parte de un laboratorio militar que de un hospital. Su equipo, con máscaras de soldador y trajes contaminantes, operaba como si fueran ingenieros reparando una máquina, no un ser humano. Todo esto sucedía bajo una luz blanca sucia, que parpadeaba de tanto en tanto, alimentada por un generador ruidoso en la esquina del almacén. En una mesa al lado, vi una caja metálica abierta con otras cabezas humanas conservadas en hielo. No eran parte de este procedimiento. Eran repuestos, rechazos, fracasos. El horror de esa visión hizo que mi estómago se retorciera. Me pregunté cuántas familias como la mía habían pasado por esto, cuántas lo habrían intentado, y perdido más que solo al ser querido. Tenemos que mantener el cerebro a una temperatura exacta, dijo uno de los asistentes, revisando las cifras en un monitor. Si sube 2 grados más, las sinapsis comienzan a fallar. Ajusta los compresores, ordenó Vladimir. Aún no he sellado la arteria vertebral. Cada nueva frase era una confirmación de que estábamos más allá de lo permitido. Y sin embargo yo me quedaba. A pesar del miedo, a pesar del instinto de correr, me quedaba porque era mi hijo. Porque si había un 1% de posibilidad de que despertara de nuevo, de que volviera a hablar, a vivir, yo tenía que verlo. En un momento Vladimir se detuvo, respiró profundamente, se quitó los guantes quirúrgicos manchados de sangre y dijo: ahora viene la estimulación eléctrica. Si esto no funciona, todo habrá sido en vano. Desde un estante metálico trajo un dispositivo que parecía una mezcla entre un casco de realidad virtual y una corona medieval.
Cientos de electrodos salían de su superficie como agujas. Lo colocó sobre la cabeza recién fijada de Trevor, que ya estaba unida al cuerpo donante mediante docenas de tubos, soportes y costuras metálicas. Sus párpados temblaban ligeramente, aunque yo no sabía si era señal de vida o espasmo residual. Vladimir conectó el casco a una consola de metal con interruptores industriales y una pantalla con gráficos que se movían como ondas cerebrales. Activó la máquina. De inmediato, el casco empezó a emitir un zumbido agudo. Las luces amarillas comenzaron a parpadear en patrones caóticos. La temperatura en la sala descendió varios grados. Todos los presentes se quedaron en silencio, esperando, temiendo. Trevor, o al menos su cuerpo reconstruido, empezó a convulsionar, primero levemente, luego con fuerza. Las correas metálicas que lo sujetaban se tensaron. La maquinaria chirrió. Un silbido eléctrico se filtró por toda la sala. El olor a ozono y carne comenzó a intensificarse. La energía estaba creciendo. Y algo dentro de esa mezcla antinatural de cerebro, cables y cuerpo empezaba a activarse. Mientras las luces amarillas del casco seguían parpadeando, un leve crujido comenzó a surgir del cuerpo entero de Trevor, como si algo dentro de él se estuviera ajustando, reconectando, encajando a la fuerza. Las varillas de titanio que unían su nuevo cuello al cráneo comenzaron a vibrar. Un temblor sutil sacudía cada uno de sus músculos, incluso aquellos que nunca antes habían respondido al cerebro de Trevor. Era como si el cuerpo rechazara la conciencia, o tal vez como si la conciencia se estuviera reprogramando para reclamar lo que ahora le pertenecía. Vladimir estaba hipnotizado frente a la pantalla de ondas cerebrales. Observaba cómo las líneas se estabilizaban de forma anormal, completamente distintas a cualquier patrón neurológico conocido. Las ondas delta, alfa y beta parecían fusionarse en una sola corriente. Era como si el sistema nervioso de Trevor hubiera entrado en un estado de sobrecarga artificial. «Esto no es actividad normal», murmuró uno de los asistentes. «No, es mejor», respondió Vladimir sin apartar la mirada del monitor. «Su cerebro está funcionando a una frecuencia que nunca antes he visto. Es como si se hubiera optimizado». Yo no podía entender del todo lo que significaba eso, pero algo en el tono de Vladimir me llenó de pavor. No era el tono de un médico. Era el tono de un científico loco, fascinado por su monstruo. En ese instante, las luces del almacén parpadearon violentamente. El generador chirrió como si estuviera por colapsar. El ambiente se volvió más denso, como si una presión invisible descendiera sobre todos nosotros. El cuerpo de Trevor, el cuerpo del donante, se arqueó repentinamente, elevándose casi 20 centímetros de la mesa. Sus ojos aún cerrados se movían frenéticamente bajo los párpados. Los dedos comenzaron a flexionarse en espasmos. Las venas de su cuello palpitaban de forma errática. «Está ocurriendo», gritó Vladimir mientras manipulaba la consola. «El sistema está respondiendo a la sinapsis inducida. La conexión neuronal es funcional». Y entonces, los ojos de Trevor se abrieron. Pero no era la mirada que yo conocía. No eran los ojos de mi hijo. Aunque el iris era del mismo azul claro, había algo más, algo profundo, oscuro y completamente ajeno. Su mirada era como la de un animal recién liberado de una jaula, consciente, pero salvaje, inteligente, pero peligrosa. Los sensores conectados a sus sienes comenzaron a emitir pitidos erráticos. La pantalla del monitor se volvió loca, los números se salían de escala, las líneas cerebrales trazaban picos descontrolados. Un olor a ozono y a metal quemado invadió el aire. El generador se apagó de golpe y por un segundo el almacén entero quedó sumido en una oscuridad abrumadora. Solo quedó el sonido del casco, zumbando, vibrando, cargando. Y entonces el cuerpo de Trevor exhaló. Una bocanada de aire profundo y seco, como si su sistema respiratorio hubiese sido activado por primera vez. Un segundo después, comenzó a emitir sonidos guturales, apenas audibles. Intentaba hablar, pero lo que salía de su boca eran ecos fragmentados, como interferencia eléctrica mezclada con jadeos. No era humano, pero tampoco era completamente robótico. Era algo híbrido, algo nuevo. Vladimir se acercó, entusiasmado como si estuviera presenciando el nacimiento de una deidad. «Trevor, ¿puedes oírme?», preguntó, con la voz temblando de emoción. Los ojos de mi hijo, o lo que ahora habitaba ese cuerpo, se movieron lentamente hacia Vladimir.
Lo escanearon de arriba a abajo, luego se fijaron en mí, y por un segundo creí ver a Trevor. Una chispa familiar, un parpadeo, una lágrima, pero esa ilusión se esfumó en un instante. De su boca salió un sonido nuevo, esta vez más claro, más firme, una voz que no era suya, ni tampoco del todo extraña. Era como si alguien más, o algo más, estuviera usando su laringe para comunicarse. ¿Dónde estoy?, dijo con un tono ronco, lento, como si recién aprendiera a hablar. Intenté acercarme, sollozando, intentando decirle que todo estaría bien, pero antes de que pudiera tocar su mano, uno de los sensores en su cuello estalló con una chispa. El casco comenzó a emitir una serie de pitidos agudos. Un asistente gritó: «El casco está sobrecargado. Desconéctenlo. Ahora», ordenó Vladimir. Dos de los rusos se lanzaron a retirar el equipo del cráneo de Trevor, pero apenas lo tocaron, una descarga eléctrica los arrojó hacia atrás. El aire se volvió denso como si una tormenta eléctrica estuviera por estallar dentro del mismo almacén. Yo solo podía mirar, paralizado por el terror, mientras mi hijo, con un nuevo cuerpo, una nueva voz y unos ojos cargados de algo más allá de la vida, comenzaba a moverse por su cuenta. Sus manos temblaban, pero estaban activas. Sus pies se flexionaban. Sus músculos respondían. Trevor, o lo que fuera ahora, estaba despertando. Y lo que venía a continuación yo ya no podía controlarlo. Trevor se incorporó lentamente. Cada articulación de su nuevo cuerpo crujía como si el esqueleto aún no reconociera a su nuevo dueño. El líquido azul que lo había mantenido con vida goteaba aún de los tubos, dejando charcos sobre el suelo manchado del almacén. Los sensores vibraban, emitían chispas, fallaban uno tras otro. El casco negro seguía adherido a su cabeza, con luces amarillas ahora fijas, brillando como ojos de un depredador. «¿Qué me has hecho?», su voz resonó como un eco distorsionado, grave, reverberante. Ya no era la voz de mi hijo. Los hombres de Vladimir retrocedieron instintivamente. Era como si supieran que ya no estaban en presencia de un paciente, sino de algo mucho más peligroso. Yo me quedé quieto, atrapado entre el amor que sentía por Trevor y el miedo abrumador de que aquella cosa ya no era él. «Trevor», susurré. «Soy yo, papá. Estás a salvo. Todo está bien, hijo». Trevor giró la cabeza hacia mí con un movimiento lento, casi mecánico. Por un segundo una lágrima brotó de su ojo izquierdo. Pero entonces, su rostro se endureció, y una vibración extraña comenzó a surgir desde su pecho. Era como el zumbido de un generador. Algo estaba despertando dentro de él. Algo que no tenía nombre. De repente el casco comenzó a emitir rayos de luz roja desde los conectores. El pecho del cuerpo donante se iluminó desde dentro con un resplandor carmesí, como si algo ardiera en su interior. El calor en la habitación subió de golpe. Vladimir retrocedió. «Esto no es posible. La matriz neuronal no debía generar esa reacción. Esto es...» Pero no pudo terminar la frase. Trevor, o mejor dicho, la entidad que ahora lo habitaba, se lanzó sobre él con una velocidad antinatural. Lo sujetó del cuello con una sola mano y lo alzó del suelo como si no pesara nada. Vladimir intentó suplicar, pero su voz apenas fue un gorgoteo mientras los dedos de Trevor se cerraban como tenazas metálicas alrededor de su tráquea. «¿Jugaste a ser Dios?», gruñó Trevor, su voz ahora completamente robótica, con un tono de ultratumba. «Ahora conocerás el precio». Y con un movimiento seco le aplastó la garganta. Los asistentes rusos intentaron intervenir, pero fue inútil. Trevor liberó una descarga de energía roja desde su cuerpo, como una explosión electromagnética viva. Rayos de luz carmesí salieron disparados desde sus ojos y su boca, desintegrando en segundos todo lo que tocaban. Uno a uno, los hombres comenzaron a caer, reducidos a cenizas vivas. El almacén entero tembló. El generador explotó. Las luces se apagaron por completo. Yo solo podía mirar horrorizado cómo la criatura en la que se había convertido mi hijo caminaba entre los restos humeantes del lugar, con una expresión que mezclaba dolor, rabia y lucidez. Trevor se detuvo frente a mí, temblando. «Papá», su voz se quebró por un instante. «Tienes que destruirme. Esto dentro de mí no lo puedo controlar». «No, hijo, no», dije entre sollozos, cayendo de rodillas. «Todo esto lo hice para salvarte. No puedo perderte otra vez». «Ya no soy yo.
susurró con lágrimas eléctricas recorriendo su rostro. Soy una aberración, una mezcla imposible de vida, muerte y tecnología. No soy humano, no soy nadie. Esta energía no me pertenece. Pero si no me detienes, lo destruiré todo. Su cuerpo comenzó a convulsionarse violentamente. El resplandor dentro de su pecho se intensificó hasta volverse cegador. Las ondas de energía carmesí comenzaron a expandirse como un pulso nuclear contenido. Las paredes del almacén crujían. El aire ardía. «¡Papá, corre! ¡Ahora!», gritó Trevor con una voz que combinaba la suya original con un eco metálico imposible. Pero yo no me moví. Me quedé ahí, viendo a mi hijo ser consumido desde dentro, viendo cómo la criatura que había creado al intentar retenerlo se convertía en una bomba viviente. Entonces, con un estruendo infernal, el cuerpo de Trevor se desintegró en una columna de luz roja incandescente, liberando una onda expansiva tan poderosa que desintegró el almacén por completo. No sé cómo sobreviví. Cuando abrí los ojos, estaba tirado entre los restos humeantes de lo que alguna vez fue ese laboratorio clandestino. No quedaba nada. Solo polvo, cenizas y un cráter. Nadie creería lo que pasó. No había pruebas. Solo mis recuerdos. Y el silencio. Desde entonces, vivo con ese peso en el alma. La culpa, el horror, el amor que se volvió obsesión. Y el dolor de haber condenado a mi hijo por no saber dejarlo ir. Porque hay cosas que no deben tocarse. Hay fronteras que ni siquiera la Deep Web debería cruzar. Y hay muertos que deben descansar en paz. No lo olvides nunca. Cuando el dolor te empuje a buscar respuestas en los rincones más oscuros del mundo, hay preguntas que es mejor dejar sin responder. Hey, necesito contar esto o voy a enloquecer. No sé ni por dónde comenzar. Esto que viví es sin duda una de las experiencias más macabras y desgarradoras que me han marcado, y siento que no voy a poder recuperarme jamás. Antes de seguir, lo advierto, esto es gráfico, brutal y no apto para mentes sensibles. Todo empezó como muchas otras noches. Estaba navegando por foros ocultos, algunos dedicados a la seguridad informática, otros más turbios, donde se comparten enlaces y hallazgos de los rincones más ocultos de la Deep Web. Me considero un entusiasta del ciberespacio oscuro. No soy un hacker, ni mucho menos, pero siempre he tenido una curiosidad casi morbosa por esos lugares donde supuestamente se aloja lo peor de la humanidad. Normalmente la mayoría del contenido son solo intentos baratos de llamar la atención, cosas de adolescentes buscando parecer duros. Pero esa noche fue distinta. Me topé con una publicación dentro de un hilo que recopilaba los sitios más grotescos que se podían encontrar en la Deep Web. Alguien había compartido un link cifrado y dejó un mensaje escalofriante. Ten cuidado con lo que vas a ver, hay cosas que no se pueden desver. Creí que era otra exageración, pero algo me impulsó a intentarlo. Ya sabes, la curiosidad. Decidí abrir el enlace en mi navegador con red segura. Pasé por varias capas de verificación y finalmente accedí. Lo que cargó fue una transmisión en vivo. El video era oscuro, con resolución baja, pero aún así podía distinguir los elementos. Un sitio que parecía una fábrica vieja, y en medio, una figura amarrada a una silla de metal. Pensé que era arte bizarro o alguna especie de montaje, hasta que comenzaron los gritos. Gritos reales, humanos, desgarradores. Una figura enmascarada, cubierta con una especie de saco, ingresó al encuadre. Portaba un instrumento que parecía una tenaza metálica gigantesca, cuya punta brillaba al rojo vivo. Lo siguiente me dejó paralizado. Vi con absoluta impotencia cómo ese sujeto colocaba el metal ardiente en los dedos del prisionero. El olor a carne quemada pareció atravesar la pantalla. Los gritos subieron de intensidad. No eran falsos, eran el dolor auténtico de alguien siendo reducido a cenizas en vida. Intenté cerrar la ventana. No pude. Apagué la computadora. Nada. La transmisión seguía. Traté de desconectar el internet, forzar reinicios, todo inútil. Era como si alguien me obligara a seguir viendo. No sé cuánto duró, tal vez media hora, quizá más. Pero sentí que pasaron años. Cada herramienta que aparecía traía una nueva pesadilla. Quemaduras, cortes, mutilación. Y mientras tanto, el enmascarado trabajaba en silencio, metódico, casi como si estuviera haciendo algo común, sin emoción. Yo estaba temblando, sudaba frío. Cada segundo me costaba respirar.
En un momento el torturador acercó el metal ardiente al rostro del hombre atado. Las convulsiones eran tan violentas que la silla parecía sacudirse. Luego, el silencio. Solo el zumbido eléctrico del micrófono captando la estática. La transmisión se cortó de golpe, y yo vomité. No entendía qué había presenciado. Quería denunciarlo, pero ¿a quién? ¿Cómo explicas que viste una ejecución en vivo en la Deep Web, sin pruebas claras, sin rastro del enlace? Pasaron horas, luego días. Traté de olvidarlo, aunque el recuerdo me perseguía como una sombra infecta. Pero había algo que no me dejaba en paz. La figura, el rostro, algo en esa víctima me resultaba inquietantemente conocido. Así que hice lo que me juré no hacer. Recuperé los últimos frames del video. Los edité, mejoré la imagen lo más que pude. Y cuando la imagen finalmente se estabilizó y se hizo más clara, cuando por fin la imagen se estabilizó, sentí que algo dentro de mí se rompía. La cámara mostraba el rostro destrozado y deformado de la víctima, apenas reconocible bajo capas de heridas y quemaduras, pero aún así lo supe. Era Rafael, mi mejor amigo, el tipo con el que crecí, con quien compartí infancias enteras de videojuegos, cicatrices en las rodillas, peleas estúpidas, secretos y risas. Era él, sin duda. A pesar de lo que le habían hecho, reconocí su cabello rubio, sus tatuajes, ese lunar en la mejilla que siempre decía que parecía un píxel mal puesto. No había margen de error. Esa cosa quemada y despedazada era Rafael. Me quedé mirando esa imagen por horas paralizado. Mi garganta seca, mi cuerpo frío, mi mente gritando. No sabía qué hacer. La desesperación me hizo tambalear. Grité. Lloré. Me tiré al suelo, vomité otra vez. Me quedé allí en posición fetal, tratando de convencerme de que no era real, de que era alguien que se le parecía, una broma cruel, pero no lo era. Rafael había desaparecido hacía meses. Un día simplemente dejó de responder. Cerró sus cuentas, bloqueó a todos. Pensamos que se había ido a sanar, como hacía cada cierto tiempo. Él siempre fue de esos espíritus inestables, talentoso, empático, pero con tormentas internas que no dejaban de agitarse. Había batallado con su salud mental, pero lo admiraba porque nunca se rendía. Siempre volvía. Siempre. Solo que esta vez, no lo hizo. Intenté contactar a su familia. Me dijeron que también llevaban meses sin saber nada de él. Amigos, conocidos, todos igual. Se había desvanecido como un susurro en el viento. Nadie tenía una pista. Y ahora, de repente, lo encontraba así, en una transmisión sádica de la Deep Web. Atado. Torturado, ejecutado. ¿Por qué? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo entregó o fue secuestrado? Las preguntas eran un enjambre en mi mente, zumbando sin respuesta, picando en cada rincón de mi cordura. Entré en modo automático. Guardé el fragmento de video. Intenté llevarlo a las autoridades. Fui a la policía, fui al FBI, a organismos de cibercrimen, y todos, absolutamente todos, me miraban con la misma expresión, incredulidad y sospecha. ¿Tienes la IP? Number, ¿dónde fue grabado? No tengo idea. ¿Quién te pasó el enlace? Era anónimo. Cada respuesta mía era un clavo más en el ataúd de la credibilidad. Algunos decían que probablemente era un video falso, una recreación, una película de gore extremo. Me dijeron que había muchos así, que sin más datos no podían hacer nada, que si no había forma de rastrear el sitio, el servidor, o a los responsables, entonces no había caso que investigar. ¿Cómo podía ser posible? Había visto a mi mejor amigo morir, y nadie, absolutamente nadie, parecía dispuesto a hacer algo al respecto. Caí en un abismo emocional. Me metí en terapia. Me recetaron ansiolíticos, no dormía, no comía. Mi vida entera se desmoronó. Tuve que tomar una licencia médica. No podía hablar con nadie sin estallar en ira o llanto. Todo lo que hacía era revisar una y otra vez los últimos minutos de ese infierno en pantalla, como si en algún cuadro perdido pudiera encontrar una pista, una señal, una razón. Nada, solo horror. Solo Rafael gritando, pidiendo ayuda que nunca llegó. Empecé a obsesionarme. Me metí más profundo en la Deep Web. Busqué el hilo original, pero había desaparecido. Busqué el usuario que lo publicó. Cuenta eliminada. Todo había sido borrado, como si nunca hubiese existido. Y sin embargo, yo tenía el video. Lo había vivido. Sabía que de alguna forma había sido real.
Y mientras más buscaba, más me adentraba en ese lado de Internet que nadie debería ver. Foros de tráfico humano, subastas de carne viva, sitios donde los usuarios comentaban como si el sufrimiento ajeno fuera solo entretenimiento. Allí descubrí que las salas rojas no eran solo una leyenda urbana, eran reales, aunque se mantenían también protegidas por capas de cifrado, proxies y pagos en criptomonedas, que llegar hasta ellas era como tratar de encontrar una aguja en un océano de agujas. Me crucé con gente que me decía que muchas veces los videos eran grabados con semanas de anticipación, editados para parecer transmisiones en vivo, y luego retransmitidos con retraso. Eso me partió el alma. Si eso era cierto, entonces había una posibilidad, mínima, de que Rafael no estuviera vivo cuando lo vi, pero también de que sí lo estuvo, y que tal vez, solo tal vez, si alguien hubiese hecho algo, se habría salvado. Esa duda es lo que más me consume. La culpa es insoportable. No puedo sacarme de la cabeza que hice clic en ese enlace por pura curiosidad, que me quedé mirando cuando alguien necesitaba ayuda, que aunque no pude hacer nada, yo estuve allí. Presente, testigo, mudo. Desde ese día ya no soy la misma persona, no sé si alguna vez volveré a hacerlo. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. Todo a mi alrededor siguió funcionando con una normalidad cruel, como si nada hubiera pasado. La gente iba al trabajo, subía fotos a redes sociales, reía en cafeterías. Pero yo ya no formaba parte de ese mundo. Cada rostro que veía en la calle me recordaba que Rafael ya no estaba, que su cuerpo había sido reducido a una imagen granulada, pixelada, transmitida como espectáculo para un público sin rostro, sin empatía. Un entretenimiento perverso alojado en las entrañas más podridas de la Deep Web. Nadie más lo había visto. Solo yo. Y eso me hizo sentir como el único guardián de una verdad insoportable. Un recuerdo envenenado que no podía compartir, que no podía demostrar, y que tampoco podía borrar. Incluso dentro de mi terapia, los psicólogos tenían que caminar con cuidado. Algunos me miraban con una mezcla de compasión y duda, como si se debatieran entre tratarme como un paciente con trastorno de estrés severo, o como un hombre que había cruzado la línea entre la realidad y el delirio. ¿Estás seguro de que lo que viste fue real?, me preguntaban. Sí, lo estoy. Demasiado real. Tan real que puedo cerrar los ojos y sentir el olor de la piel chamuscada. Tan real que escucho los gritos de Rafael cada vez que intento dormir. Tan real que a veces me despierto jadeando, sintiendo las manos atadas aunque nunca me hayan tocado. Y sin embargo el mundo me trata como si estuviera loco. Me interné en foros especializados, en redes privadas, en comunidades anónimas donde otros como yo compartían experiencias similares. Personas que habían accedido a cosas que jamás debieron ver. Algunos hablaban de desapariciones inexplicables, de transmisiones cortadas al instante, de rituales, de prácticas tan oscuras que hacían parecer inocente lo que yo presencié. Pero nunca nadie habló de Rafael. Jamás encontré otra prueba, ni una sola mención a su nombre. Era como si ese evento hubiese sido creado únicamente para mí, y ese pensamiento me atormenta. ¿Fue coincidencia? ¿O alguien sabía quién era yo? ¿Sabían que lo conocía? ¿Me estaban enviando un mensaje? ¿Por qué Rafael? ¿Por qué él? ¿Por qué alguien con tantos sueños, con tanta vida por delante fue escogido para una muerte tan vil? A veces me levanto con la certeza de que fui observado, de que esa sala roja no era solo para un público depravado general, sino para mí, que yo era el objetivo, el espectador elegido. No lo digo por paranoia, lo digo por lo que vino después. Unos días tras el video comencé a recibir correos cifrados, no desde mi bandeja normal, sino dentro de redes privadas que apenas usaba. Correos sin remitente con solo una frase: ¿te gustó el espectáculo? Ignoré el primero, pero llegaron más. No debiste entrar. Esto es solo el comienzo. Desconecté mis cuentas, quemé mi computadora, cambié de IP, borré todo. Pero los mensajes seguían, en papel, en notas dejadas en mi buzón, en sobres sin sello. Una vez encontré una fotografía debajo de la puerta de mi departamento, una imagen borrosa tomada desde una ventana. Era yo, viendo la pantalla, viendo a Rafael. Ahí supe que no era una coincidencia, que me habían dejado ver a propósito. Y entonces empezó la otra pesadilla, la de vivir sabiendo que alguien, en alguna parte, me estaba observando.
que sabía lo que había visto, que quizás incluso esperaba algo de mí. He estado huyendo desde entonces, cambiando de ciudad, de nombre, de cara incluso. Pero la sensación nunca se va. La paranoia es constante. A veces creo ver la misma máscara de saco en la multitud. A veces una camioneta negra aparcada demasiado tiempo en la esquina. Gente que me observa, pero que desaparece cuando me acerco. Puede que esté perdiendo la razón, o puede que realmente estén allí. Lo único que sé es que no tengo paz. Ni la tendré hasta que encuentre respuestas, hasta que entienda por qué Rafael, por qué yo, y quién demonios está detrás de todo esto. Pasaron los meses, pasaron los intentos por retomar la vida, pero nada volvió a ser lo mismo. A cada lugar que me mudaba, a cada contacto que cortaba, seguía sintiendo esa sombra encima, esa presencia invisible pero constante que no necesitaba tocarme para aplastarme. La Deep Web no era solo un rincón de la red, era un pozo sin fondo, y yo había caído. Intenté reconstruirme con rutinas, despertar a la misma hora, caminar, comer bien, volver a leer, pero incluso los libros parecían estar contaminados. A veces, en medio de una página, veía el rostro de Rafael, no el de antes, no el de las risas ni las borracheras adolescentes. Number el otro, el rostro desfigurado, mutilado, arrasado por ese psicópata de rostro cubierto. A veces lo oía hablarme en sueños, no en palabras, sino en susurros hechos de gritos, de chasquidos metálicos, de carne chamuscada. Me despertaba con las uñas enterradas en mis palmas, sudando como si acabara de escapar de un incendio. Mi terapeuta decía que lo estaba proyectando, que era culpa, trauma, memoria de superviviente. Pero yo sabía que era más que eso. Una noche, decidí hacer algo que no había hecho desde el día de la transmisión. Encendí una computadora nueva, con una red nueva, desde un café internet en un país distinto, y comencé a buscar, no por justicia, no por redención, sino porque, si Rafael había muerto de esa forma, alguien tenía que pagar. Volví a los foros ocultos, a los canales cifrados, a los mercados negros disfrazados de tablones de mensajes. Me sumergí en la porquería más oscura de la Deep Web. Leí cosas que ningún ser humano debería conocer. Vi imágenes que no sé cómo no me quebraron por completo. Hablé con perfiles anónimos, con criminales, con recolectores de datos, con supuestos infiltrados. Y aunque nunca obtuve un nombre real, una dirección concreta, sí descubrí una estructura. Una red de transmisiones que operaban de manera fragmentada, con nodos que se movían constantemente por países sin ley, o con gobiernos fácilmente comprables. Usaban víctimas que desaparecían del sistema, sin hogar, adictos, mujeres migrantes, niños huérfanos. Y de vez en cuando alguien como Rafael, alguien que parecía tener una vida, pero que desaparecía lo suficiente como para no dejar ruido. Alguien que era perfecto para alimentar el morbo de los ricos. Porque sí, descubrí eso también, que todo este infierno tenía un fin: dinero. Transmisiones por encargo. Eventos exclusivos donde clientes anónimos pagaban cantidades monstruosas en criptomonedas para elegir los métodos de tortura, las herramientas, las cámaras, el ángulo, la duración. Era un negocio, una industria, una perversión sistematizada. La única forma de verlo, decían los rumores, era siendo invitado. Y la única forma de ser invitado era participando. No quería formar parte, pero necesitaba entrar. Necesitaba encontrar el rostro de ese verdugo, esa maldita máscara, esa sala. Y así comencé a dejar migas de pan digitales. Empecé a hacerme notar. Comentarios, búsquedas, preguntas veladas en foros. Durante semanas no pasó nada. Pero un día en un canal de chat cifrado apareció un mensaje simple. ¿Te interesa una segunda función? No respondí. No supe qué hacer, cerré todo. Me temblaban las manos. Pero a las 2 horas alguien tocó a mi puerta. Y cuando abrí no había nadie, solo un sobre. Dentro una USB y una nota que decía: mira hasta el final, esta vez tú eliges. El video no tenía interfaz, no era una transmisión, era una grabación oscura, casi sin sonido. Mostraba a alguien encapuchado atado a una silla, la misma sala, la misma atmósfera, y frente a él la misma figura del torturador, la máscara, el saco, el cuchillo. Pero esta vez la cámara giró lentamente y me mostró a mí. Yo, de pie, frente al prisionero, sosteniendo el cuchillo, grité:
Me eché hacia atrás, rompí la USB. Vomité en el suelo. No podía entenderlo. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Una manipulación? ¿O acaso ya estaba dentro? No recuerdo haber grabado eso. No recuerdo nada. Pero desde ese día, ya no sueño con Rafael. Ahora sueño con la silla, con las cuerdas, con el calor del metal. Y despierto con las manos vacías, pero temblando como si acabara de soltar algo muy pesado. Tal vez el infierno de la Deep Web no está allá afuera. Tal vez siempre estuvo aquí adentro. Solo necesitaba un punto de entrada. Un rostro amigo. Un crimen sin justicia. Una culpa imposible de soportar. Ahora lo sé. Hay cosas que no puedes simplemente ver. Hay cosas que al presenciarlas te absorben, te rompen, te reforman, te convierten en parte de ellas. Así que esta es mi advertencia: si es que aún sirve de algo, no sigas los enlaces. No explores por curiosidad. No creas que eres invulnerable, porque un día puedes ser espectador, y al siguiente, ser el protagonista.